Muchas gracias a todos por su asistencia a este seminario titulado Seminario de Emprendimiento Mapuche, Desafíos y Experiencias. Les doy la bienvenida a nombre del proyecto Chile de Todos, financiado por el Ministerio de Desarrollo Social, del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, del proyecto Anillos, Ethnographies of Neoliberal Aspiration y de los proyectos Fondesit, que tienen unos números que pueden ver en la ficha. Mi nombre es Marcelo González, yo voy a moderar un poco la exposición y la discusión que se va a dar aquí. Soy profesor de la Escuela de Antropología, que también está indicada en la organización de este evento. Y les pido antes de presentar a los expositores que nos pidieron por favor que no se puede comer en esta sala. Se puede tomar con tapas, ¿no? Si quieren tomar café o algo así, tienen que tener tapa para evitar cualquier error. Cumplo simplemente con dar ese mensaje. Dividimos el seminario en dos mesas. En la primera mesa vamos a tratar de exponer las experiencias de emprendimiento mapuche desde los propios actores, y en una segunda mesa vamos a trabajar con gente que trabaja tanto en capacitación como en investigación sobre emprendimiento. Entonces voy a presentar a los expositores de hoy. Vamos a hacer un intermedio con un café que va a estar preparado aquí luego de la primera hora, aquí afuera del centro MIDE, en la entrada. Entonces, en el primer bloque nos van a acompañar Manuel Maribur, que es presidente de la Asociación Nacional de Turismo Indígena, coordinador de la agrupación cultural Rayén Huequeche del Valle de Licura, un dirigente cultural y ambientalista de larga data en el mismo Valle de Licura, y además un pionero del turismo comunitario en Chile y entre las comunidades mapuche. También nos va a acompañar María Rapimán, que es presidenta de la cooperativa agrícola Antonio Rapimán, un grupo de 33 familias que, tras luchar por la recuperación de sus tierras en base a un título de merced, manejan un terreno de 300 hectáreas en Perquenco. Y en sus tierras han logrado trabajar con éxito la exportación de manzanas y menta desde un paradigma orgánico y sustentable, ¿no? Y actualmente tratan de diversificar su producción, incluyendo otros productos. Y el Aniceto Norín, histórico lonco de la comunidad Lorenzo Norín en Traiguén, que desde el año 2014 encabeza la empresa Mahuelfe, un emprendimiento que resulta en la restitución de 1.500 hectáreas del territorio ancestral de la comunidad, y que en la actualidad produce leña certificada en base a trabajo comunitario. Les pido por favor un aplauso para nuestros invitados que vienen de hoy. Les invito a fijarse adelante. Empezamos con Manuel. Marimari Pulamien, Marimari Pumpeñi, Marimari Chilcatue, Marimari Damien, Marimari Pupeñi, Marimari Copuch. Nisita Manuel Maribur Piñán, Tun Licura Mapumeo, comuna de Consumo Pipuinca, provincia de Arauco, sección del Biobío. Bueno, un poco voy a contar la historia de lo que hago. Yo trabajo en turismo. Pienso que el turismo es una actividad que tiene muchos componentes. Alguna gente piensa que el turismo es solamente tener cabaña, rentar cabaña, tratarse de alimentación, ¿no? El turismo, pienso que, bueno, voy a contar un poco cómo empecé en el turismo. Yo regresé, estuve mucho tiempo viviendo fuera de mi territorio y volví un poco para ir a estar con mis padres, que eran ancianos, y
Y después tenía que quedarme y generar ingresos para poder seguir viviendo en el territorio. Bueno, y además era también como ayudar a las comunidades a reorganizarse después de mucho tiempo de persecución a los dirigentes de todos los territorios del Guaymas, de la nación mapuche. Entonces, bueno, al final tenía que buscar una forma de generar ingresos. Y entonces veía el turismo, nunca lo vi como quería estar ahí en el turismo. Veía también el turismo como mucha gente, muchos lamien, peñes, dicen que los que trabajamos en turismo vendemos la cultura. Y entonces, al principio también quise pensar eso, pero después del tiempo me fui dando cuenta que no era así. Yo empecé a trabajar en turismo primero para generar recursos, pero me fui metiendo de a poco a este rubro y fui a participar de muchas conferencias de turismo. Primero estuve en el turismo solidario. Primero fue el turismo solamente, después ya me invitaron, alguna vez fui a participar a la conferencia mundial del turismo solidario, y al tercero que se hizo en Mali, en África, y acá en Chile no había ninguna red de turismo solidario, entonces me encargaron un poco para que hiciera ese papel de promover el turismo solidario acá en Chile, pero no me convencía el turismo solidario. Después vino otra invitación del turismo de pueblos indígenas de las Américas, que se hizo en Argentina. Fui también a participar y me fui dando cuenta que podríamos hacer algo acá en Chile. Entonces, nosotros los indígenas, porque en este encuentro de turismo de indígenas de las Américas que se realizó en la ciudad de San Martín de los Andes, no éramos muchos los indígenas que participaban, pero la conferencia se llamaba Turismo Indígena de las Américas. Entonces había muchas universidades, muchas ONG, entonces no me parecía a mí correcto, porque cuando yo voy a entregar una experiencia del turismo o quiero una experiencia de mis pares, no quiero mi conocimiento para la universidad ni para la ONG. Entonces, de ahí con algunos amigos que andaban de acá de Chile, dijimos, en Chile tenemos que organizarlo, todo, lo del norte, del sur y juntarnos. ¿Y cómo le ponemos a este encuentro, a este tipo de turismo que queremos comenzar? Porque el turismo solamente está Senatur, hay otras organizaciones de turismo, pero no de los indígenas. Entonces dijimos turismo comunitario. Y el primer encuentro lo organizamos en el valle donde vivo yo, en el Valle de Licura, en el año 2010, a fines de 2010. Entonces, por ahí dijeron también otra gente que participaba, ¿de dónde sacamos recursos? La gente del norte dijo las mineras, algunos del sur que no eran indígenas que también participaron dijeron las forestales. Y entonces yo dije, no quiero recursos de forestales ni de mineras, de ninguna privado que depreda la Ñuquemap, que depreda el territorio. Entonces el aporte de ellos sería un poco respetar los lugares sagrados de nosotros, de la cultura mapuche, respetar donde nacen los ríos, respetar la biodiversidad, respetar Nahuel Buta. Yo soy de Nahuel Buta, entonces Nahuel Buta está muy depredado. Entonces ese sería el mayor aporte de ellos para este tipo de emprendimiento que queremos empezar a levantar los mapuches de ese territorio. Entonces, porque cuando tú haces turismo tienes que tener también el territorio en buen estado. No es solamente las personas que viven en un territorio. Y tiene que ser, también no puede ser de forma individual, tiene que ser comunitario. Porque entre todos vamos a cuidar un territorio. ¿No? Yo solo no voy a cuidar un territorio. Tiene que ser involucrar la mayor cantidad de personas, de familias, de peña y de lami.
Entonces hicimos este encuentro en el Valle del Cura, en el año 2010. Y bueno, nosotros tenemos una feria, antes del turismo ya estábamos realizando turismo, pero no en esta escala que nos involucramos. Entonces, nosotros realizamos una feria costumbrista, que no sé si la bajaron, porque tenía la última, de este año. Entonces, nosotros teníamos experiencia ya de montar una feria, de que la gente se relacionara con turistas, con visitantes. Entonces, podíamos hacerlo. Bueno, y como iba a ser en el territorio mapuche, tenía que tener pertinencia cultural. Entonces tuvimos mucha influencia en el levantamiento, en la organización de este encuentro de turismo comunitario. Bueno, y de a poco fuimos, fue el primer encuentro, el segundo encuentro me parece que fue en San Pedro de Atacama, el tercero en Yayipuye, el cuarto en el Alto Biobío, y al final nos dimos cuenta, yo me daba cuenta y otros dirigentes, que el 80% de los que participábamos éramos indígenas. Y lo otro era gente que yo veía que estaba haciendo lobby como para vender su emprendimiento, que no eran indígenas. Entonces eso fue como el 2014, 2015. Después de eso, bueno, a través con una ONG que trabajamos, que es Travolucho, presentamos un proyecto a la Corfo para hacer una escuela de turismo indígena. Y entonces hicimos esta escuela de turismo indígena, una parte en Yayipuye queda en el lago Budi, y la otra parte acá en Santiago. Y uno de los objetivos era crear una organización de turismo indígena en Chile, porque no había hasta esta altura. Entonces era una tremenda misión. Participaban Aymara, Licanantay, nosotros Mapuche y también un peñi de muy azul, Yagá. Eso éramos los que estuvimos en esta escuela de turismo. Bueno, al final dentro de la escuela también fuimos a ver alguna experiencia en Ecuador y al finalizar ya teníamos que levantar esta organización. Bueno, y es muy complejo porque muy distante los territorios, el sur, por el norte, nosotros en la nación mapuche igual es grande, no es fácil tener una organización de este tipo. Y bueno, la organización era un poco para cambiar este modelo de turismo que tiene Senatur, que tiene la Subsecretaría de Turismo, que es la misma que se aplica para todo el turismo aquí en Chile. El turismo indígena es nuevo, no hay política para los emprendimientos indígenas. Entonces, de esta forma, hacer que nos reciban, que tengamos conversaciones con el Estado, no es directamente con los gobiernos, son políticas de Estado, no es política de un determinado gobierno, porque los gobiernos pasan y las políticas quedan, los estados quedan. Entonces, es la idea que tenemos esa, de influir en hacer cambios en la ley del turismo para los pueblos indígenas, porque no aplican los mismos reglamentos, como decía, de los otros, de los hoteles 5 estrellas, de los restaurantes, y el turismo indígena es diferente, porque queremos mostrar una experiencia, queremos mostrar experiencias de la vida de los indígenas a través del turismo. Entonces, no ha sido fácil. Nosotros con el gobierno anterior avanzamos un poco, pero con este retrocedimos todo lo que hemos avanzado. Pero nuevamente estamos en conversaciones. Yo pienso que se han dado cuenta de que es necesario escuchar a los pueblos indígenas, porque no pueden aplicar, no pueden haber expertos del turismo indígena, sino ¿de dónde? Si no hay turismo acá. Los expertos pienso que son los primeros que empezamos en el turismo, los pioneros, pienso que Yayipuye, en el Alto Biobío, sí, también, los Quimay, el Valle del Cura. Ahí, yo conozco a toda la gente que ha empezado en este tema del turismo. Entonces, yo pienso que somos nosotros los que tenemos que estar ahí para hacer la política, los cambios para el turismo indígena. Entonces,
Eso es un poco lo que perseguimos acá a través del turismo. Pienso que el turismo es una herramienta para poner en valor el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Pienso que los indígenas tenemos que recuperar el autoestima. No podemos hacer el turismo, mostrarle a los visitantes, a los turistas, solamente diciendo que somos indígenas, que somos mapuches, sin conocer la historia, la cosmovisión y sin practicar algo de nuestra cultura. Cuando yo estaba siguiendo en el territorio mapuche, emprendimientos mapuches que han levantado la CONADI, la universidad, algunas consultoras, ONG, y resulta que tú vas a ver un emprendimiento y no tiene nada de mapuche, solamente tiene el apellido alguno o está en el territorio mapuche, entonces no tiene nada de mapuche. Entonces nosotros a través de la asociación queremos esto, que la gente, recuperar primero el orgullo de ser indígena, recuperar esa conexión con la naturaleza, porque pienso que cuando recuperamos esa conexión con la naturaleza, los territorios que se declaren o que comiencen el turismo, yo pienso que va a haber más oposición a la destrucción de las grandes empresas que se instalan en nuestro territorio. Pienso que lo que está pasando en este tiempo en el mundo es que los occidentales tienen una visión depredadora de los territorios. Yo sé que los únicos territorios que están más cuidados, más equilibrados son los territorios que están en manos de los pueblos indígenas. Los otros territorios, cualquier gente que tenga esa visión de desarrollo depredador, que llega a cualquier territorio, no entiende nada al Temaco y rompe todo el equilibrio que queremos nosotros. Nosotros eso queremos compartir y desde el turismo educar a los turistas, educar a los jóvenes, a los niños. Pienso que el turismo, como decía, tiene muchos componentes y como decía la gente que tiene hortalizas, los guías, uno puede desarrollar el turismo, todo el mundo puede entrar a trabajar en el turismo. Entonces, eso es lo que hago. Quería mostrar un poco la feria para que se den cuenta lo que nosotros hacemos aquí a través del turismo. Mostramos el arte del pueblo mapuche, las distintas, todo lo que pasa en el territorio mapuche. Entonces es la idea de mostrar al mundo que en el pueblo mapuche también tenemos buena comida, tenemos deporte, tenemos cantores, tenemos el catú, que dice Mapudungun, tenemos hay de todo, hay poetas, todo lo que necesita una sociedad para poder desarrollarse. ¿No tiene audio? Está por internet y funciona por internet.
¿Avanzado? Bueno, empezó. Si después se carga lo podemos ver al final. Sí, hagamos eso. Sí. ¿Yo no estaba el tiempo o todavía me queda tiempo? Sí, no. Está bien. Gracias. Agradecemos a Manuel. Vamos a tratar de cargar esto. A ver si lo podemos ver al final. María, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Y agradecer en primer lugar a mi amigo que tengo al lado. También felicitarlos por los emprendimientos de ambos y saludar y agradecer en primer lugar a la Universidad Católica, a Daniel, a todos los chicos que nos tuvieron la disposición de invitarnos y también considerar los emprendimientos mapuches que existen en la novena región. Quizás de la novena región, ustedes como estudiantes, como jóvenes, tienen una visión de que la novena región poco menos se está incendiando. Entonces, siempre ha sido la visión de la gente del nivel central. Nosotros que ya existimos nosotros como pueblo mapuche también empoderados del sistema del emprendimiento. Lo mío nace, tengo iniciación de actividades en varios rubros, de 5 rubros. Me dedico a la prestación de servicios agrícolas, me dedico al emprendimiento de agricultura arrendatario, tengo servicios de transporte y ahora innovando un nuevo rubro que es de la cafetería en sociedades con unas amigas. Y lo más importante que tengo dentro de mi rubro y lo que más valoro y lo que me enorgullece hoy en día es mi cooperativa que creé a través de la restitución de nuestro título de merced de CONADI, cuando fue una lucha muy significante para nosotros como el sector de Maquehue. Nosotros pertenecemos a la comuna de Padre Las Casas. Y en esa oportunidad, 12 años costó para que nosotros podamos restituir y abrir este emprendimiento que es hoy día la producción y exportación de manzanas. Tenemos 120 hectáreas de manzana, tenemos 80 hectáreas de menta piperita y cultivos tradicionales a la fecha de hoy. Y innovando y diversificando nuestro huerto con 12, que este año lo estamos haciendo, 2 hectáreas de cerezo con riego tecnificado. Así que para nosotros, para mí como mujer, ha sido un desafío muy grande llevar a cabo todos los emprendimientos que he podido llevar, a pesar de que hemos tenido hartas dificultades dentro de los emprendimientos, sobre todo cuando uno es mujer, el empoderarse en el sistema de emprendimiento, tanto no solamente en el pueblo urbano, sino también en el pueblo mapuche, que siempre miran a nosotros como mujeres, nos miran, no, si la mujer no es capaz. Y viéndolo de las instituciones del Estado. En el caso de mi cooperativa, nosotros hemos sido empoderados en este tema porque a nosotros el Estado nos restituye el terreno a través de hoy de nuestro título de merced. Pero esto no va con un apoyo de un desarrollo productivo. O sea, nos compran el terreno y veas tú cómo lo pones a trabajar. O nos dan, como yo les digo siempre a las autoridades, nos dan un Mercedes-Benz y sin motor, sin benzina. ¿Qué hago yo? Lo tengo que tener mirando todos los días, lo que yo puedo hacer con mi Mercedes-Benz. Entonces ahí es la equivocación del Estado. Si hay una restitución de un título de merced y el Estado hay un reconocimiento de parte de nuestro pueblo de esta pérdida que existe, el Estado debería hacerse cargo de nosotros también con un apoyo productivo. Entonces, hoy día el Estado, con nosotros como pueblo mapuche, actúa de muy mala fe. Yo en el caso mío, el desafío ha sido la estrategia que yo he podido realizar a través de que mi proyecto de producción y exportación de fruta hoy en día salga adelante. Porque en mi huerto, la restitución lo llevo hace 5 años. Hoy día estoy generando entre 150 puestos de trabajo, no solamente para mi sector, para mi comunidad, sino también los sectores aledaños a mi territorio. Y también ocupando todos los instrumentos que el Estado existe hoy día. Entonces, estrategia
he creado. Sin embargo, también hemos sufrido discriminación, o sea, yo lo he visto de parte del Estado, porque cuando pedimos el primer crédito nosotros tuvimos una discusión con la institución que fue del Estado. No voy a nombrar para no poner en problemas, porque hoy en día son a ellos quienes estamos pidiéndoles crédito y podemos trabajar, porque la banca privada al mapuche no le cree, no confía, o sea, si no hay una señal de confianza con nuestro pueblo, no hay. Entonces, se tiene que crear estrategia. Y esta estrategia la he creado yo a través de mis derechos de agua, que hay un vacío legal, porque mi territorio cuando fue restituido también fue con derechos de agua. Y dentro de los derechos de agua hay un vacío legal, hay 3 artículos donde el Estado o el iluminado que hizo a esa ley se cayó. Y dentro de esas 3 pude yo lograr el objetivo principal, que era brindar no el total de mis derechos de agua, sino una parte de mis derechos de agua. Obviamente, de los socios de mi cooperativa, porque cada nosotros tenemos 10 litros por segundo cada familia. Entonces, frente a eso, pude doblarle la mano al Estado, porque si ellos hicieron sus leyes y no las supieron defender, me tuvieron que dar el crédito por la razón o por la fuerza. Y en esa oportunidad tuvimos harto inconveniente con el mismo director de CONADI, que no tuvo fe con nosotros. Después ya de muy mal, creando mi estrategia, firmó el director nacional, y con mi derecho de agua voy y pido un crédito a INDAP, porque mi campo funciona con 750 millones de pesos, entonces de la restitución del crédito de Marcelo pasa hacia el terreno, y este es un campo productivo, ahí hay que echarlo a andar. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Pedí un crédito, que me lo dieron a un año, pero con pelea, con todo, que incluso uno de ellos me dijo: usted sabía que más encima usted quería una cooperativa, amigo, y las cooperativas hoy día están en decadencia, porque han caído, han muerto todas las cooperativas. Entonces yo le dije: pero va a ser la primera cooperativa que se va a crear y va a salir adelante. Y él me dijo: ¿cuál es la diferencia? Me dijo: porque va guiada por una mujer. Peor todavía, me dijo. ¿Por qué? Me dijo: el primer año me va a pedir prórroga, me va a pedir condonación. Así que yo, como soy empoderada en lo que yo me propongo, mi objetivo principal, le dije: no, usted está muy equivocado. Le dije: más bien, nosotros como mujeres, al contrario, le dije, si yo le paso 500 lucas, a usted ni le va a sobrar para cocinar en su casa, pero si usted le pasa 100.000 pesos, yo le hago un milagro, porque las mujeres somos así, tenemos como un sexto sentido, sabemos coordinar, sabemos organizar. Entonces, y ahí en esa oportunidad el funcionario de INDAP igual, o sea, no fue esto es lo que yo le estoy diciendo, que era algo pacífico. Entonces él, claro, se enojó, se salió de la mesa y dijo que él con gente así no iba a trabajar. Yo tampoco iba a trabajar por la prepotencia que tenía, y más encima me discriminó a mí. Y como él me discriminó, yo apelé, porque él me trató mal, me denigró como mujer, y yo le dije que si él no me cumplía lo que me estaba pidiendo, le voy a hacer una denuncia a través del CERNAM, porque igual las mujeres, o sea, tenemos los mismos privilegios con los hombres. No porque una mujer está emprendiendo un desarrollo productivo no va a ser capaz. Entonces tuve que luchar, me dieron el crédito y con el tiempo pude echar a andar mi proyecto. Entonces, con la gracia de Dios, seguí adelante y en este emprendimiento nos dieron el crédito. También hubo un incentivo de parte de INDAP, porque igual vieron lo que nosotros estábamos haciendo realmente. Entonces, ha sido para nosotros, por ejemplo, la dificultad que más tenemos nosotros como pueblo mapuche. No hay opciones ni instrumentos del Estado que hoy día digan, ni siquiera a través del Banco del Estado, que dicen que el banco es tuyo y el banco es mío, pero mío no sé en qué parte, porque yo voy a pedir un crédito y lo primero que me mira me dice: no, usted no califica. Y menos las cooperativas en este caso. Las cooperativas no califican por el hecho de que le piden un historial de todos los socios. Yo diría: ¿qué mujer, o sea, qué dueña de casa no está en DICOM? Entonces, ¿por qué? Porque el DIN, no sé, pues Almacenes París le da un crédito a la mujer de 50.000 pesos, un crédito chiquitito, y hoy día lo tiene como en 5 millones la deuda que extendió, cuando el ingreso mínimo que le habían dado era de 50.000 pesos. Entonces, igual, o sea, hay una jugada del sistema que hoy en día las mujeres sí están endeudadas.
Entonces, frente a ese historial que nosotros tenemos, no podemos calificar. Entonces, lamentablemente, y lo otro que nos ha pasado en el tema de los recursos financieros es que hoy en día no existe un fondo al aporte al cooperativismo, a lo que es la producción. A nosotros como mapuche no existe nada. En cambio, cuando hay forestales, el Estado bonifica el 90% de las forestales y el 10% lo coloca el gran empresario, porque es Giseline, no se va a comparar con uno ni nosotros quienes somos. Pero sin embargo, cuando un mapuche restituye terreno, arréglatelo como tú puedas. Entonces hoy día el Estado ha sido, no, que la restitución, que la tierra, que si se la devolvemos, no es así. O sea, detrás de una restitución nosotros no podemos hacer un emprendimiento si no va de la mano con un apoyo para el desarrollo productivo. Y toda esta barrera nosotros lo hemos superado a través de estrategias. Y las grandes dificultades que enfrentamos hoy en día, obviamente los recursos financieros. No poseemos recursos financieros, tenemos que pedir crédito. A nosotros como cooperativa nos están locos que lo esperan un año. Nos presta el Estado un año y hacemos la bicicleta. Y en un año yo nunca me voy a poder capitalizar. Voy a tener que pagar y volver y pagar. Entonces no existe un crédito a largo plazo para esta empresa. O sea, yo soy una empresa mapuche. Porque si yo hubiese dicho, soy una empresa de Huinca, me dan crédito, me prendan la tierra, me dicen no, porque si yo no fuera Rapimán, o sea, la empresa le da. Porque así el Estado, a quienes tienen apellido de Huinca, abren las puertas, pero el mapuche le cierran las puertas. Y lamentablemente que nuestro emprendimiento siempre va a tener dificultades. Nosotros, la problemática que nosotros que hemos tenido como mapuche siempre va a ser los recursos financieros. Y lo otro que, ¿cómo nosotros podríamos decir, qué le podríamos decir nosotros en estas capacitaciones? Que decirle al Estado que cree este instrumento financiero para que nosotros como mapuche tengamos acceso a la banca privada. O estos instrumentos sean creados a través del Estado, pues si el Estado dice que tiene una señal de confianza con nosotros, quiere trabajar con nosotros, el Estado debiera hacerlo. Entonces, y ahora, ¿qué consejo yo le daría a mi lamien que están emprendiendo el día de hoy? Bueno, habiendo varias mujeres y yo siempre representando la voz de las mujeres, mantener siempre la perseverancia, mantener nuestra identidad como pueblo, nunca de olvidar de dónde somos. Nosotros como mapuche siempre tenemos, nuestra sangre va a correr, sangre mapuche, donde aquí es la que va a elegir porque lo llevamos, lo sentimos. Uno cuando es mamá, cuando somos hijos, lo primero que les decimos, mira papá, o hijo, tú tienes que sentirte orgulloso de dónde eres, de dónde nacimos, por qué estamos aquí, ¿por qué? Porque somos dueños de la tierra. Y crear estrategias de negocio para los nuevos empresarios que salen y fomentar el cooperativismo. ¿Por qué yo digo? Siempre enfatizo el cooperativismo porque es una de las organizaciones donde el Estado hoy día está creando instrumentos financieros. O sea, no es llegar y llegar así, llegar y llevar, sino que es como que el Estado ayuda cuando podamos trabajar en conjunto. Y eso también a nosotros nos une, porque es mantener el territorio, la unidad. Nosotros cuando yo creé mi cooperativa ya trabajamos las personas que restituimos tierra en el mismo sector. O sea, con nuestro título de merced creamos este emprendimiento y seguimos adelante. Entonces, no estamos divididos. No decimos, no, este está trabajando, no sé, en parte forestal, este está fomentando sino que en este campo productivo trabajamos en varios rubros, pero trabajamos unidos. Todos tiramos por el mismo canal, pero estamos trabajando, gracias a Dios, organizados. Entonces, y hemos podido, orgullosos nosotros de poder generar puestos de trabajo, que es una primera empresa mapuche generando puestos de trabajo, quizás no solamente para nuestro pueblo,
porque nosotros nunca hicimos tampoco diferencia entre los huincas. No, aquí no va a entrar ni un huinca a trabajar a cosecharme la fruta, no. Nosotros como mapuche somos diferentes a los huincas, porque ellos nos discriminan a nosotros. Nosotros como mapuche los mantenemos iguales. Si ellos nos dan el odio, nosotros no le vamos a pagar el odio con odio, porque al final la mano de obra es la que a nosotros nos provee nuestros recursos que hoy día tenemos, que es la producción de fruta. Entonces, yo por eso me siento muy orgullosa que muchas veces hemos tenido dificultades como pueblo y debemos seguir adelante nomás, porque la lucha es difícil, pero hay que romper las barreras. Si no podemos romper las barreras en lo que nosotros, en la estrategia que nosotros creamos, nuestra meta que proponemos, no vamos a salir adelante, porque uno en un emprendimiento siempre va a tener un fracaso, siempre, porque nos vamos así y después nos caemos. Yo, como les digo, tengo experiencia en varios rubros de trabajo y voy así de repente me bajo, pero cuando estoy abajo me vuelvo a levantar. ¿Por qué? Porque al final soy yo la que tengo que darme la fuerza, porque detrás de uno hay familia, hay hijos. Entonces, más bien en el caso de la cooperativa. Entonces, y crear, o sea, una fuerza enorme que uno tiene que ser, empoderarse en el tema como mujer. Yo valoro siempre a las mujeres, no discriminando a mí también que tengo al lado, pero sí ojalá que hubiera más mujeres empoderadas del tema mapuche, de los emprendimientos mapuche. Yo sé que muchas veces uno dice, no, si es feminista, no es que sea feminista, porque quizás nosotros como pueblo muchas veces existió el machismo, si eso es verdad. Ahora existe el loco que son mujeres. Entonces para uno es orgulloso decir, no, si la mujer de esta comunidad salió un loco, pero es mujer. Entonces uno es mujer, digno de ser con elogio. Entonces, y eso sería mi aporte en esta conversación. Muchas gracias, María. Manuel Pupeni, por la mañana, escuché, le parlo con. Muy buenas tardes a todos. Ese significa el Mapudungun. Bueno, mi nombre es Aniceto Norín, tronco del Rock Digaico, territorio Nachi, comuna Traiguén. Y gracias por esta invitación que me han hecho de venir acá y a la vez también de escuchar la palabra de nuestra hermana, nuestro peña. Habemos hartos hermanos trabajando en el emprendimiento, tanto en agroturismo, tanto en frutales también, cosas de distintas formas. Bueno, creo que es importante igual forma creo que muchos de ustedes a lo mejor me conocen, algunos no, pero mi trayectoria que ha tenido durante mi tiempo, soy lonco de Miló, vengo de la descendencia de linaje y a la vez de la comunidad nuestra que conformamos más de 200, digamos, miembros de nuestro territorio. ¿Por qué le digo territorio? Porque yo creo que muchos de ustedes no lo entienden, no lo saben. Bueno, yo recuperé una parte de lo que realmente hemos perdido. Entonces, no fue tan fácil como de poder recuperarlo, ¿me entiendes? Tuvimos de hacer algo para poder recuperar lo que hemos perdido y pagué un costo también. Eso, usted sabe que el hombre tiene que pasar por tantas cosas. Entonces, pagué 5 años de cárcel y 3 veces me juzgaron, gané, digamos, los 3 juicios, pero políticamente en el tercero me condenaron. Mi historia es larga, pero no se lo voy a contar todo, en otra oportunidad a lo mejor lo voy a contar, porque si no, yo creo que son breves las palabras que tenemos que explicar acá dentro de los que estamos en este lugar, y a la vez que realmente de lo que ha pasado como que ya se olvida, ¿me entiendes? Que momentos tristes y amargos de los que ha caminado uno y ha pasado en su vida. Yo creo que muchos de acá nuestros hermanos que comentaban, hablaban de que para poder
poder realmente recuperar una parte que hemos perdido, que tiene que pagar un costo. Así que por lo tanto, dentro de nuestro lugar, que cual nosotros recuperamos, fueron unos pocos, porque hablábamos de 200. Cuando se habla de ir a recuperar algo, no van todos, entonces son unos pocos, son los que hacen esto de ir a recuperar, pero de los pocos le dimos a comer a todos, y eso es importante. No solamente para uno, como decía nuestro Peña, porque donde vivimos nosotros somos gente del mismo lugar del territorio de López. Entonces, a través de eso, puedo decirle en breve palabras, estoy 5 años, digamos, en privado de libertad, después que salí a pelear a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no demoró como 13, 14 años llegar al juicio, la sentencia, y llegó al año 2014, y gracias a eso de ahí un beneficio a toda mi gente de Miloj. Tenemos un equipo de salud, tenemos educación y mejoramiento de plan de habitabilidad. Y eso yo creo que en ninguna parte de nuestro territorio hay, en lugar como yo le cuento, pero yo no lo digo decir mentiras, sino que es verdad. A lo mejor algún día puedan alcanzar y conocer el lugar donde yo vengo y vean la realidad. Porque si yo le cuento muchas cosas, a lo mejor usted no me van a creer y se llegó contando cosas, pero eso es lo que logré y gané primera vez en la historia, que Mapuche le gana al Estado. Y yo fui uno de los primeros acusados por algún terrorista, y después siguieron más después los restos hermanos que pagaron la causa. Y bueno, dice la ley interior que ya no serán más sancionados a los mapuches por recuperar su derecho histórico, pero anhelan nuevamente de aplicar la ley interior. Pero yo lo gané y a la vez no se va a aplicar. Lo cambiaron, sí, la ley. Así que gracias a eso tengo mi gente con gran beneficio, y a la vez de eso, después de haber salido 5 años de la cárcel, ya conformamos nuevamente, como decía nuestra Daniel, nuestro Peña, que mi comunidad nunca se dividieron también, porque mucha parte de nuestro territorio, de hermanos que viven, se han dividido, han salido 4 o 5 comunidades en cada territorio y con distintos nombres mapuche. Entonces, es una división. Bueno, también la política y la religión, pues eso para qué hablar y decir en todos lados, no solamente en nuestro lugar también. Anteriormente nunca existió la iglesia, pura católica nomás, pero hoy día hay 4 o 5 iglesias en cada territorio. Bueno, una parte puedo decir que mejor también, porque usted sabe que el alcohol hoy día nos perjudica mucho de nosotros los mapuches, ¿no es cierto? Que el nombre que lo han utilizado nosotros, flojo, borracho, y el último terrorista. Yo fui terrorista. Así que, bueno, igual forma, estoy verdaderamente volviendo a recuperar de todos los tiempos que yo perdí, y a la vez de eso, como yo le dije, que nunca se dividieron mi gente y permanecieron hasta recuperar lo que realmente lo entregaron. Hasta este momento llevamos 1800 hectáreas recuperadas, y en el título Merced teníamos 350, eran 650 lo que perdimos, y que es una demanda territorial de que tenemos nosotros las comunidades. Yo creo que ninguna comunidad lo tiene, sino que la demanda histórica nuestra de nosotros son 3.500, y 1.804 le quedan 3.500. Obviamente que nunca van a devolver todo aquí inmediato el Estado, pero ahora no hace muchos días atrás nos llegaron 500 hectáreas. En los años unas 500 más, pues sí vamos terminando de cumplir la demanda histórica. No es para uno, sino que entendemos que detrás de nosotros tenemos hijos ya mayores, yo soy abuelo, y así que tengo nietos, así que, bueno, uno se va a ir de esta tierra y quedarán los nietos. Y eso es un valor histórico nuestro, de que nosotros dejemos un buen ejemplo a nuestros hermanos, nuestra familia. Así que dentro de ese salimos nosotros, formamos, como le decía, éramos una cantidad grande, pero de los pocos ya formamos
digamos, los linajes del territorio que vivimos y dentro de ese formamos, digamos, una asociación para poder trabajar en algún emprendimiento. Entonces, fue una cosa que más nos quedó más claro a nosotros, de trabajar en la parte de leña certificada. Y empezamos a trabajar en eso y pensamos también, como decía la mía, que escuchaba su palabra, que verdaderamente el Estado nunca lo va a mirar, nunca tampoco lo va a hacer, lo va a dar de lo que nosotros queremos. Nosotros pasamos en eso y creíamos, pero al final nunca llegó, porque realmente el proyecto que igual tenían, hablaban de Corfo y obviamente Corfo lleva el nombre de partida indígena, pero ayudando a los indígenas, decía, pero no es así. Nosotros pasamos en eso, yo creo que el ambiente también pasó, entonces, y a la vez de eso nosotros teníamos la intención de mucho tiempo trabajar en eso, pero como no teníamos los medios, como decía la Lamien, siempre la tierra nunca nos entregan con algo recursos, sino que la tierra nos entregan pelada, ya digamos erosionado, lavado con las empresas forestales. Entonces, para poder mejorar el terreno hay que tener altos recursos para poder nuevamente alimentar y poder trabajar nuevamente. Y eso fue uno de nosotros, y a la vez de eso tomamos nosotros de los consejos de linaje que tenemos, y ahí al final, dentro de esos linajes somos 11 y 10 llegaron a un acuerdo. Y de los 10 representan, digamos, las 200 de la comunidad. Porque dentro de esos 10, cada tronco familiar representa una familia muy numerosa. Y ahí formamos y ahí empezamos, como dijo la Lamien, que ellos formaron una cooperativa. Y nosotros también íbamos para allá, pero lamentable hallamos que hay muchas cooperativas, porque como decía, se han caído las cooperativas y algunos siguen, algunos ya no trabajan en la cooperativa. Entonces nosotros ya, de acuerdo de los 10 que quedamos, formamos una empresa de SPA. Y eso lo legitimamos y con eso trabajamos con la ley certificada. Como les decía, el proyecto nunca el Estado lo dio, los beneficios que tenían que darlo, pero no se cumplieron. Así que salimos con créditos que por INDAP que lo dieron también, que costaron para darlo, y eso que uno muchas veces tiene fe y esperanza que lo van a dar, pues, y lo piden tanto papeles y documentos, al final hasta un papel del bautismo lo piden para poder acreditar, para darle un crédito. Entonces quedamos en eso y con el puro crédito nomás. Así que por lo tanto nosotros salimos adelante gracias a eso. Nunca pensamos tampoco, nosotros llevamos un año, un poco más en la leña trabajando, y en el primer año, usted sabe, para poder vender la leña hay que certificarlo, y a la vez no teniendo la certificación no podemos hacer nada. Entonces de a poco algunos de los hermanos que igual trabajaban, de los 10 como quedamos conformados, se fueron retirando, ¿me entiendes? Porque no, verdaderamente todos están dispuestos a trabajar, porque cuando no ven los recursos que bajan, ya dicen, tampoco me siento, mejor me retiro y pego un paso al lado y me retiro, no. Así que se retiraron como 3 y quedamos los que realmente, como 6 quedamos. Y al último también se retiró, así que y quedamos con eso. Y ahora, después de nosotros tener también gente que conocimos, gente de afuera, inversionistas extranjeros que llegaron al momento oportuno, cuando en ese tiempo, cuando Corfo fue a hablarle cosas muy lindas a los hermanos, entonces creyeron mucho, pero al final pasaron los tiempos, nunca llegó, y después al final el inversionista andaba ahí. En ese tiempo era el director, don Eduardo Vitrán. Llegó un inversionista y ahí vio él que a lo mejor, dijo, el año 2017 usted ya tiene que estar empezando. Se fue Eduardo Vitrán, nunca llegó, digamos, el proyecto, y hasta la fecha. Y eso fue la Corfo. Entonces, y el inversionista que andaba con él y creyó en nosotros y volvió y vio, y cuando vino le preguntó, bueno, ¿qué pasa? Don Eduardo Vitrán dijo, usted ya debe estar empezando y tiene todo listo y preparado y no pasa nada. Y ahí le dijimos, ahí tiene, así trabaja el Estado con nosotros. Y ahí dijo, ¿cómo es posible? Entonces dio una vuelta y tenía confianza en nosotros, y al final le preguntó cuánto es lo que necesitábamos,
para poder trabajar. Y ahí le dijimos nosotros, uno tampoco no puede tirarse más allá porque uno tiene que ver modo también para poder pagar. Así que le dijimos, necesitamos tanto y con eso yo creo que podemos empezar. Así que creyó en nosotros, tenía confianza y a la vez se fue. Él es de presidente de Estados Unidos y lo demoró y lo envió la plata sin compromiso. Nos preguntó si teníamos cuenta corriente y le dimos la cuenta corriente y lo depositó la plata. Y después demoró 6 meses más o menos en volver a llegar a ver qué estábamos haciendo con la plata que él lo prestó, lo pasó con largo plazo. Y cuando llegó, tenemos una cancha de acopio nosotros dentro de nuestro lugar donde vivimos y vio lleno de palos de madera prima y dijo, no lo puedo creer, esto es lo que le faltaba a usted. Teníamos más de 500 metros de ruma de metro y de palos de leña para poder procesarla. Y ahí al final creyó y vio y dijo, esto es lo que ustedes necesitan y así tiene que ser el Estado y que tanto demora pasarle los recursos. Y siguió creyendo en nosotros, así que por lo tanto seguimos trabajando y yo le puedo decir claramente que no es tan fácil ser emprendedor, hay que tener los medios, los recursos para donde uno puede sacar, porque si no lo tiene, nosotros nada podemos hacer. Así que con esa plata salimos adelante y más lo fuimos con suerte. El primer año todavía no teníamos leña y no estaban certificados, no podíamos vender. Y eso fue verdaderamente que logramos al tiro inmediato la certificación. Y habían algunos que tenían 4 años que nunca lo aprobaban la certificación y nosotros fue que lo probaron en el primer año. Y en el primer año empezamos a vender. Y gracias a eso hemos vendido más de pensábamos nosotros. Porque yo fui a ver a alguna Lamien que está también ahí, como dijo la Lamien, que no solamente el hombre puede ser emprendedor. Hay una Lamien que trabajó con el hijo ahí en Chonchón y por lo tanto es una señora y ella dice que 200, 300 metros vende anual. Y nosotros decimos que vendamos 800, 900, estábamos 300 y no teníamos los medios. Y pensamos en eso nosotros, pero fue muy al revés. Vendimos más de 3.000 metros primer año con la certificación y gracias a eso nos queda otro tanto leña todavía. Y ahora vamos a comprar y pensamos nosotros ahora este año llegar a 8.000, a 9.000 metros y tenemos una cancha de acopio que podemos acumular un espacio, cancha ancho y para acumular harto y nosotros lo manejamos y aprendimos y lo han copiado todo, así que nosotros recorrimos la gira técnica que hicieron en la leña de la 9ª región y vimos, yo creo que andamos por ahí con los de Pitrusquén. Pitrusquén tiene una máquina procesadora, nosotros no tenemos, pero primero cuando empezamos con la leña empezamos con una moto y hace nomás, imagínense. Y después al final por ahí ya empezamos a sacar una sierra de trozadora y una partidora y después al final ya llegó la máquina sierra circular y la partidora juntos. Entonces y ahora estamos peleando, es que avanza muy poco, muy lenta la máquina y vimos los que están en Pichusquén y él tiene una máquina que hace 20 metros diarios, trabajan 3 personas y está conectado con tractor y nosotros nos falta el tractor para conectar la máquina para poder hacer una producción más grande y si llegáramos a lograr el tractor podríamos llegar hasta 15.000 metros, digamos, tener. Y ahora se nos está abriendo la puerta, no solamente toda la leña que vendimos directamente a Temuco, no entregamos relleno, no entregamos romaco ni pastel, sino que nos preguntan a ellos porque ya tenemos, nosotros vendemos por mayor directamente digamos, de la empresa. Así que lo vale más eso porque está pagando flete, anda por ahí, así que más vale mejor entregar directo. Y lo vamos a buscar allá, así que, y si logramos el tractor, obvio, digamos, vamos a avanzar mucho más allá.
Y también de igual forma nosotros, no solamente nosotros, sino que también llevarlo a otras comunidades. Porque, bueno, yo conozco a hartos hermanos peñas que quieren trabajar en leña, han ido a ver, han ido de Osorno, de, ¿cuánto se llama? San Juan de la Costa, y Chiloé, y al otro lado de Tirúa, que faltan con intención de trabajar en la leña. Y queremos crear un Mahuelfe 2, Mahuelfe 1 se llaman de nosotros. Y eso, de igual forma, es importante, no solamente nosotros trabajamos, sino también sé que en ese lugar hay harto, digamos, leña para trabajar. Y ahora en Ercilla hay unos que quieren ir a verlo, se están vendiendo leña a los hermanos, los peñas, venden barato y quieren buscar del norte la leña y nos regalan casi, dice. Entonces ellos quieren venir a preguntarme cómo lo hicimos nosotros para poder empezar. Nosotros dijimos es fácil, pero nosotros le indicamos camino cómo trabajar. Y eso lo que estamos haciendo a nosotros en nuestro lugar, y ese es un camino más rentable porque como la mina acá trabaja en la parte frutal, entonces no hemos intentado tampoco porque también necesita agua, como decía la mina, porque hay que tener derecho de agua y hoy día muchas comunidades no tienen derecho de agua. Y eso en este momento puedo decir no solamente nosotros, sino que la mayor parte de la comunidad no tienen derecho de agua. Así que allá nosotros nos trabajamos en la leña puro eucalipto y aromo. Nos trabajamos con nativo no queda. Así que estamos reforestando aromo de nuevo, aromo chileno, no aromo australiano. Y eso firmamos un convenio con CONAP y ellos nos dan la planta y con eso hemos estado reforestando. Este año plantamos más de 12.000 hectáreas, que más de 200 hectáreas. Y eso es importante para nosotros de igual forma, y acá ya no quedan de euca, ya están comprándose todo, lo compramos nosotros, cercanos de los mismos hermanos, nos venden a nosotros. Y al final no es tan lejos, estamos manejando 8 kilómetros para arrastre pagando camiones, flete para traerlo a la empresa. Así que por lo tanto ahí trabajamos con 3 peñas que de la misma comunidad le damos trabajo. Así que ahí estamos dándole y usted sabe que cuando uno quiere cambiar su vida y ser otro, corre la envidia. Hemos tenido envidia, lo han intentado ir a quemar y así también amenazar a nosotros. Entonces creen que yo estoy, como dicen, loco Piñera, me dicen. Entonces yo tengo que acercarme al Estado, igual lograr algo para poder yo tener también, si yo no me acerco al Estado a pedir proyecto, no creo que el gobierno va a decir aquí tiene y vengo para acá, ¿no es cierto? Entonces esa es la mala costumbre que saben nuestros hermanos. Y yo entiendo que los hermanos son muy envidiosos, viven de ellos de otra forma, uno nunca lo critica a ellos, pero lamentable que ¿por qué no lo dejan trabajar cada uno de nosotros solo, así como está también nosotros, no solamente nosotros, sino que hay muchos peñas hermanos y algunos hermanos se lo han quemado la máquina, la miel. Incluso es terrible porque después que usted cuesta tanto y vayan a destruirlo, ¿no es cierto?, que da rabia y eso es un dolor para nosotros. Y gracias a eso igual nosotros estamos muriendo con nuestros hermanos, la miel de lo que están pasando, una cosa muy lamentosa, terrible. Entonces, y eso nosotros hoy día miramos y queremos demostrar igual a esta porque que podemos hacer algo. Y gracias a eso igual nosotros dar ejemplo a nuestros hermanos que también pueden. Entonces, incentivarlos y ayudarlos en cómo lo pueden lograr y hacerlo. Y eso es el punto nuestro de mi persona, yo puedo decirle. Y igual pertenezco con Solo el Ojo, tenemos 14 comunas que estamos trabajando en la 9 región, Consejo Autónomas, Balmar, que se llama la organización donde conformamos, está entre Victoria y Los Sauces, está Galvarino, Cholchol, Imperial, Carahue, así que Pichuquén, todo eso. Así que hemos recorrido, visitado a nuestros hermanos, nuestros peñas de todo el territorio y verdaderamente están en situación muy mal alguna parte de mi hermano. Hay hermanos que están viviendo en una hectárea de terreno, entonces no tienen agua y hay algunos que tienen un proyecto estancado. Entonces nosotros lo hacemos ver al Estado, le decimos al intendente, incluso al ministro. Tuvimos una oportunidad con el ministro Moreno, después que estaba todo eso, lo cambiaron, pusieron otro. Fue una sola vez y nunca más volvió a la nueva región. Así que por lo tanto
dijimos si iba a retomar de lo que dejó el ministro anterior y dijo, hay que verlo. Primero dijo que hasta dónde llegó él, pero hasta este momento, como le digo, fue una sola vez y nunca más se ha ido a la nueva región. Y todos están en espera de eso. Así que por lo tanto, eso lo puedo decir, mencionar a usted acá, para que realmente de lo que está ocurriendo y lo que está pasando a nosotros, de los trabajos que estamos haciendo en cada grupo, en cada territorio. Así que eso sería mi palabra y gracias por esta oportunidad que me han dado de poder también llegar acá en este lugar. Este no es sino que ha sido la segunda vez que he estado acá en este lugar. Gracias. Gracias. Esto funciona así. Hay un pequeño cambio en el programa, entonces vamos a pasar a preguntas primero y después vamos a pasar a la segunda mesa inmediatamente antes del café. Luego un tartameteo por ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Manuel Pulamien, Incheta Cecilia Lancomilla, Quintul, Piñan, Fotoportón, Wherever. Yo soy Cecilia Lancomilla, Quintul, de aquí junto a mi hermano. Nosotros desarrollamos turismo indígena urbano en Santiago hace más de 2 años. Nosotros venimos del campo, un sector rural que se llama La Vara, que está entre Puerto Montt y Puerto Varas. Nosotros partimos en Santiago porque 3 de mis 5 hermanos estaban en Santiago hace ya unos años. Y ha sido complejo para nosotros en el sentido de poder realizar nuestro trabajo de manera independiente. Nosotros no hemos adjudicado ningún proyecto, nada. Todo lo hemos hecho con capitales nuestros propios y lamentablemente hay un estigma igual de la parte de que lo indígena no. Hay un paradigma que estamos ahí cambiando. El día de ayer tuvimos la posibilidad de hablar de conversar, tener un focus group de turismo indígena internacional. Fuimos invitados con mi hermano a participar de ITAC, que es la Asociación de Turismo Indígena de Canadá. Ver también cómo están trabajando ellos allá y ver qué podemos aplicar acá en Chile desde nuestra cosmovisión, desde nuestros puntos de vista. Y mi duda también es la asociación, cómo se puede integrar uno, por ejemplo, como empresa de turismo, cuáles son el proceso para poder ser parte de la asociación. Y quiero principalmente ver cómo se puede hacer eso. Yo creo que unir fuerzas es la única forma de crear alianzas entre nosotros mismos y apoyarnos, porque nosotros desde la materia prima, los insumos, trabajamos con comunidades de la 9ª región, comunidades de también zonas rurales de la 10ª, de la región de los ríos, y esa es nuestra idea, de poder apoyarnos entre todos y que nosotros generemos nuestros recursos a través del desarrollo económico indígena. Mañana. Para mí. Bueno, cada tiempo es un poco complejo ir a la asociación. Al principio era como fácil juntar a la gente que tiene emprendimiento y nuestro colador era primero que tuviera iniciación de actividad. Pero después cuando fuimos dándonos cuenta, hay muchos indígenas que tienen solamente apellido de indígena, pero sus emprendimientos no tienen pertinencia más. Entonces, ahora también queremos porque la calidad también hay en la pertinencia, en conocer, en sentirte tú indígena, en mostrar siempre, no solamente cuando venga un turista, decir yo soy indígena. Y ni siquiera hay un saludo en Mapudungun. Lo primero es que recuperar, como dije yo al principio, ese orgullo, recuperar el autoestima de ese indígena, no solamente como cuando está. Entonces, eso los turistas lo perciben, cuando alguien está folclorizando, llamo eso, lo llamamos folclorizar la cultura de los pueblos indígenas. Lo primero que estamos haciendo en este momento es eso, recuperar
la autoestima, y también queremos conocer las empresas, los emprendimientos. Tampoco queremos convertir a que seamos empresarios, porque lo que quiere el Estado es que nos convirtamos en empresarios igual que todo el mundo, porque yo pienso que somos un pueblo con una visión diferente de desarrollo. No es el mismo desarrollo que pensamos los indígenas cuando pensamos como indígenas, que el desarrollo que quiere imponer, que quiere hacer que sea práctica también de los indígenas el Estado, porque el Estado, por ejemplo, pone emprendimientos, empresas donde tú vas en contra de esta conexión que tenemos con la naturaleza. Pienso que por eso es muy distinto lo que hacemos nosotros a cualquier otra empresa. Nosotros hace poquito estábamos con la Secretaría de Turismo, decían ellos, mira, a nosotros nos ha costado mucho para que los emprendedores indígenas hagan esto de la resolución sanitaria, certifiquen sus empresas, se conviertan en empresas. Y nosotros creo que no estamos en eso, la asociación no está para ayudarle al Estado a que nos convertamos en empresarios. Es muy diferente ser emprendedor de ser un empresario. Un empresario vas a empezar con las mismas reglas que tiene la empresa en Chile. Mira, la empresa ahora, los empresarios no quieren que los trabajadores, nosotros somos parte de los trabajadores, no quieren que trabajemos 40 horas a la semana, no, ellos quieren 41 y que sea flexible. La flexibilidad la ponen ellos. Entonces no queremos caer en ese tipo de empresa, de tener trabajadores. Yo pienso que aquí esto es muy distinto. Por eso primero caché muy bien en el turismo comunitario, porque tiene que ver con todas las vidas que hay en un territorio. En un territorio no solamente están las vidas de los seres humanos, para que esto sea sustentable, porque además el turismo indígena es sustentable. La sustentabilidad tiene que ver con las vidas que están en los territorios, porque necesitamos los ríos, necesitamos los peces, necesitamos, y también hay esto se llama los patrimonio tangible e intangible. Tenemos mucho patrimonio intangible, que es propiedad de nosotros. Y tenemos que conocer eso. Entonces, cuando nosotros trabajamos el tipo de turismo para que sea de calidad, tenemos que manejar también eso. Manejar el tema de la historia, porque hace poquito también tenemos que ver, el conflicto tiene que entrar también, tenemos que saber sobre el conflicto. Yo no le llamo conflicto mapuche, le llamo conflicto forestal, porque la forestal es que tiene conflicto con todas las vidas que están en los territorios, no solamente con los mapuches. Y entonces decimos, ¿cuándo comenzó el conflicto? Tenemos que transmitir todo el mismo discurso. Yo pienso que lo que pensamos nosotros en la asociación, el conflicto empezó cuando el Estado chileno usurpó a la nación mapuche. ¿Y qué es la nación mapuche? La nación mapuche es el territorio que la corona española respetó antes que esto fuera Chile, al sur del Biobío. Chile antes llegaba, no sé si ustedes saben que Chile solamente llegaba hasta el Biobío, de ahí para allá era la nación mapuche. No sé si saben eso cuando la NAMI habló de los títulos de Mercedes. No sé si manejan eso ustedes, porque digo en conjunto, nosotros los mapuches, la gran mayoría debe saber. El título de Mercedes es el primer documento que hicieron que nosotros éramos dueños de ese territorio. Y antes de eso, nosotros no éramos dueños así como esta visión que tiene Occidente, dueño de la tierra. Incluso ahora es más, se hizo propiedad del agua. Lo que nosotros veíamos que es de todo, ahora también es propiedad privada. Entonces, eso es bueno saber todos esos conceptos. Antes que fuera comunidad, y la comunidad, porque ahora se habla de la comunidad mapuche como una comunidad, hay muchas comunidades, hasta comunidad alemana, la comunidad italiana, la comunidad gay, hay muchas comunidades. Y entonces se pone como al mismo nivel la comunidad mapuche. Y antes de ser comunidad, nosotros éramos la reducción. Yo creo que tenía mucho más sentido la reducción mapuche, porque nos redujeron a pequeños espacios dentro de todo nuestro territorio, la nación mapuche, en unos pequeños territorios. Y lo otro se entregó, el Estado entregó a colonos, a migrantes. Lo que los chilenos ahora
no quieren migrantes, pero se olvidaron de que ellos son migrantes, fueron migrantes. Los chilenos fueron migrantes alguna vez, y ahora porque los migrantes son negros o son bolivianos, peruanos, no queremos los migrantes. Y lo mismo que pasa en Estados Unidos, lo mismo que llegaron ahí, ahora dicen no queremos migrantes, si ellos llegaron de migrantes a nuestro territorio, a nuestro continente, donde hay pueblos, solo pueblos indígenas. Entonces pienso que el turismo da para todo, para saber la historia, saber cómo queremos estos emprendimientos, cómo queremos la relación con el Estado, porque no queremos que el Estado imponga la forma que nosotros queremos desarrollarnos. Entonces, yo creo que podemos conversar sobre tu emprendimiento y de qué manera podemos trabajar. Gracias. ¿Alguna otra? Por ahí arriba. Buenas tardes. Primero que nada quiero felicitarlos por el trabajo que ustedes realizan. El turismo, trabajar en comunidades indígenas es muy bonito porque ustedes trabajan desde sus recursos de manera sustentable. Considerando eso, que ustedes ya tienen experiencia trabajando como cooperativa o como SPA, ¿qué cree usted que es urgente y falta por desarrollar por parte del Estado para que ustedes puedan recibir apoyo? ¿Qué cree que son urgentes de parte del Estado que ellos puedan desarrollar para que ustedes puedan recibir recursos, apoyo? ¿Hay alguna otra pregunta quizás para algún otro expositor para poder pasar a responder? ¿Tiene alguna pregunta más? Manuel. Yo pienso que el Estado tiene que sentarse a conversar con nosotros, somos los pioneros del turismo acá en este país. Yo pienso que somos nosotros los que queremos cómo desarrollar el turismo aquí, ¿verdad? Y yo pienso que estuvimos en la reunión con la Subsecretaría de Turismo en Yayipuyé, donde nosotros queremos una reunión con todas las instituciones que bajan recursos para los pueblos indígenas. Porque aquí Conadri baja recursos, baja la Corfo, baja FOSI, hay un montón, pero yo no veo como recursos, sino que son como subsidios. La gente lo ve, un proyecto es plata que le dan. Los proyectos son cuando uno trabaja un proyecto, se proyecta a 5, a 10, a 20, tiene una visión para el futuro. No es solamente mi proyecto, es el proyecto de los pueblos indígenas. Entonces tiene que bajar el Estado a conversar no solamente con el pueblo mapuche, sino que con Aymara, con todos. Nosotros representamos a todos. Pero bueno, llama la cabeza acá porque somos el pueblo más grande. Somos el 78% de la población indígena somos los mapuches. Entonces somos muchos. Toda una región, y muchos, más de la mitad también está en Santiago. Entonces yo pienso que tiene que haber también política para los mapuches que son inmigrantes acá, que están los mapuches urbanos. Entonces, porque es otra la forma de trabajo que deberían desarrollar acá el turismo en Santiago. No es igual allá en la nación mapuche que acá en Santiago. Pero yo pienso que todos debemos saber la historia, porque es ahí donde le duele al Estado, a los chilenos, al Estado le duele cuando yo digo, mira, yo no soy chileno, yo soy mapuche. Eso es recuperar la identidad. Antes que esto se llamara Chile, nosotros ya estábamos acá, llevamos miles de años acá, hablamos, tenemos un idioma, tenemos un juego. Hace un tiempo estuve también en un foro acá en Santiago, allá en Providencia, Las Condes, y me dice, después de mi exposición, yo dije que no era mapuche, o que no era chino, era mapuche, y me dice, ¿qué? Había jugado Chile. ¿Vibraste ayer cuando jugamos Chile? Yo digo, sí, vibré porque el fútbol no tiene frontera. Y más encima vibro porque hay un mapuche que juega ahí y es orgulloso de ser mapuche, que es Guaseyú. Y entonces, desde cuando los mapuches lo empezaron a integrar la selección de fútbol de los chinos, empezaron a ganar. Estaba Marcelo Sala, de verdad. Entonces transmitieron esa fuerza que tenemos los mapuches. Y entonces me dicen, ¿qué te gusta de los chilenos? Y yo digo, a ver, ¿qué tienen los chilenos? Hablan un idioma que es de los españoles, juegan fútbol, que viene de Inglaterra, no tienen religiosidad, cristianismo que viene de otro territorio.
¿De verdad qué tienen los chilenos? A lo mejor usted le preguntaría también, a lo mejor ustedes saben más o más chilenos, a lo mejor los chilenos tienen algo. Pero a mí me gustan, lo que puedo decir, me gustan las empanadas, pero las hemos hecho también tan propias nosotros que las lamian, Peña que cocina muy rica las empanadas. Entonces, es un pueblo sin identidad. La verdad, nosotros podemos hablar de eso, nosotros tenemos identidad, tenemos esa conexión con la tierra, con el río, con el mar, tenemos esa conexión de donde nacimos, eso se llama Tubún. Tubún se llama la conexión, esa raíz de donde soy, y se llama Cupalme se llama eso de qué, tu ascendencia, de quién desciende, y uno entonces dice, este Beñi tiene energía, viene de Machi, el lonco, es político, así es esa es la identidad de nosotros. No es la misma identidad como aquí el carnet de identidad dice soy chileno, y yo digo no, la identidad es propia, yo no me siento chileno. ¿Cómo me voy a sentir chileno si ese Estado fue el que nos arrebató, nos quedó la ruca, nos hizo pobres, nos quedó el territorio? Entonces jamás voy a ser chileno yo. Bueno, para mí que el Estado creara los instrumentos necesarios para que estos emprendimientos mapuches surgieran adelante sería flexibilizarlo a largo plazo. O sea, que el Estado cree en esta estrategia, porque al fin estos instrumentos financieros no los pueden, por ejemplo, hoy en día INDAP, al menos yo como cooperativa, a lo máximo que aspiro a INDAP, no puedo aspirar a la banca privada. Pero sin embargo, INDAP hoy en día no está dando el instrumento a un año. Entonces, si hay una estrategia de instrumento financiero a largo plazo, yo creo que esa sería una modalidad que el Estado pudiera trabajar con nosotros. Sí, yo creo que el Estado tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche. ¿Por qué está ocurriendo las cosas en la nueva región? El Estado no se ha sentado con la gente que vive en los territorios. Como decía el Peñi, que comunidad, obvio. Reducción ya somos un poquito, sector ya es un poquito que está allá. El nombre que le han colocado a nuestro lugar de la comunidad, de todo donde viven los hermanos. Y como yo le decía, que el LOC es un territorio, porque yo recuperé una parte de la tierra, por eso el nombre territorio. Entonces, hoy día, el Estado, gracias que hoy día nosotros ha reconocido, digamos, la autoridad tradicional del pueblo mapuche, la Machi y los loncos, porque los loncos ya no quedan. Los loncos no quedan muy pocos. Que auto se denominen loncos, sí, eso hay, harto. Un dirigente se puede nombrar lonco. Mira, nosotros tenemos un Peña ya. El director nacional nos nombró lonco. Dijo, ¿todavía está ahí lonco? Le dijo, sí, es que tú has hecho bien la pega, por eso es que tiene el lonco. Si ha hecho mal, ya no estaría. Ya. Entonces, quedan muy pocos loncos. El lonco tiene que manejarse en dos idiomas, en español y en mapudungun. Y si no habla mapudungun, porque no es lonco. ¿Entiendes? Por eso decía Peñi, cada saludo que nosotros tenemos como mapuche, tenemos que saludarlo como Shaun Leyendo dejó nosotros. Shaun Tani Kepa, ¿dónde venimos? ¿De qué linaje? ¿De qué raíces? Ese se llama, ¿de qué raíces el linaje que es donde pertenecemos nosotros? ¿Dónde venimos? ¿Dónde éramos antes? Porque hoy día hay muy distintos nombres de apellidos nosotros, y cada apellido tiene el significado. ¿Me entienden? Entonces, si usted mira el apellido de dónde viene, obviamente, ¿qué significa su apellido? Obviamente que lo han traducido, lo han cambiado, lo han colocado, modernizado el apellido. ¿Me entienden? Entonces, y eso muchas veces no lo entienden muy bien a los registros civiles, el nombre, sí, se llama así. ¿Y qué así? Y para poder recuperar eso es un poco difícil, ya está hecho ya. Entonces, por ese motivo yo le digo a nuestros lamien, Peñi, que están acá, que están estudiando, usted tiene que volver a su cultura, a su pueblo, su tradición, su linaje, hablar en mapudungun, no se sienta avergonzado a hablar en su lengua.
porque a donde vaya usted mapuche. No somos indios, somos mapuches. Que no nombran indio, que no lo saben, obvio le dicen indio, india. Tal por cual dicen, ¿cierto? Este indio. No somos indios. Fuéramos indios, vendríamos de la India. Somos mapuche. Somos mapuche. ¿Qué significa mapuche? Como dijo la miel, gente de nuestra tierra. Somos los verdaderos dueños, los que llegamos primero acá, que peleamos contra los españoles y le ganamos a los españoles. Y el territorio que cual abarca es nuestro, ¿quién está viviendo en nuestro territorio? No hay. Ahora estamos nosotros luchando para recuperarnos. Como hay unos hermanos, dice 300.000 hectáreas tiene que volver el Estado. ¿Y para quién son? Esa es mi pregunta muchas veces. Por eso el Estado tiene que sentarse a conversar, a dialogar con la gente realmente que están en una situación muy crítica, lamentable en la región. Si está conversando, sentándose con algunos políticos dirigentes mapuches, obviamente eso quieren solamente agarrar y negociar y acomodarse ellos. Eso está pasando en una región. Hoy día yo lo veo a todos, no sé si muchos de nosotros lo hemos dado cuenta, que representamos al pueblo mapuche, dice. No representan ni saben dónde vienen, dónde está su abuelo, su bisabuelo. Yo conozco muchos hermanos. Yo cuando estuve preso 5 años se beneficiaron mucho mi hermano a costilla nuestro. Y todavía se aprovechan de los que están presos. Y eso da rabia porque en realidad los que están presos dentro de nuestro lugar donde están tienen familia que alimentar. ¿Y quién nos da la alimentación a la familia? El que está preso. Nadie va a dejar un paquete de mercadería o una caja de mercadería para esto. Nada. Entonces es terrible. A mí me pasó, yo tengo 4 hijos que pasó en un momento difícil. Nadie alimentó a mi familia, solo salieron. Pero ellos se llenaron. Hoy día se andan con un vehículo, pero 4x4, y muchos de los hermanos ni siquiera no tienen agua potable, no tienen un baño, no tienen una casa digna, y viven en lo peor. Entonces, ¿por qué no miran los restos hermanos como viven? Yo mismo planteo toda esta situación, lo que están viviendo. Yo quiero que ninguno de mis peñas y mis hermanos estén en esa condición. Por eso le digo al Estado, al intendente, al gobernador, mira, usted vaya a terreno a ver la realidad, lo que están dando hermanos. Estos son los que realmente necesitan terreno. No estos que están hablando allí, que yo estoy reivindicando 260.000 hectáreas. ¿Para quién son? Hoy día, gracias a la tierra, no estamos trabajando. Yo estoy trabajando en la tierra. Hablar bien también está trabajando. Pero sin recursos del Estado, sino que con propio esfuerzo. El Estado no le ha dado nada a nosotros en este momento. ¿Para qué decir? Pero solamente hoy día una parte que el Estado la ha reconocido nosotros, la autoridad tradicional. Y eso, los locos permanecen hasta el fin, hasta cuando mueran. Después que hará un hijo, un nieto nombrado. Pero el dirigente, 2 años, 3 años y se va, cambian de hecho a otro. Pueden pasar cuánto directivas. Hoy día son 2 años, 3 años y no más directivas. Entonces, hoy día el Estado está reconociendo la autoridad tradicional. Y eso es una parte que ha marcado también el gobierno, porque antes el Estado anterior que tuvieron nunca reconoció a los loncos, la autoridad tradicional, ni los machis. Imagínense. Gracias a eso nosotros hoy día el Estado lo reconoce y le entregó una casa a nosotros, los loncos de las 14 comunas en Temuco, que lo estamos arreglando para tener un espacio donde reunirlos, tener una oficina, un espacio donde puedan llegar los hermanos a hacer sus trámites. Y ahí queremos de igual forma tener gente, nuestros hermanos profesionales, abogados que faltan. Hoy día hay muchos hermanos también abogados, pero están en la Defensoría Penal. Y nosotros necesitamos un abogado que sea del pueblo mapuche, que salga del propio nuestro medio de nosotros podamos hacerlo. Así que por lo tanto, igual todos los que estudian se van al Estado, porque el Estado tiene todos los medios y los recursos. Y nosotros como no tenemos, así que por lo tanto ahí tenemos que mantenerlo. Así que por lo tanto eso le digo por Peña y por la miel, no se sientan avergonzados, hablen en su lengua, un saludo jamás nunca he llegado a decir Malmar y Peña y Malmar y la miel. Chumlian tamilop, chumli tamipuche. Ese es un saludo muy lindo, hermoso de lo que puedo decirle yo. Yo a donde vaya hablo en nuestra lengua. El manejo de las 2 lenguas. Quiero aprender a hablar inglés, pero me cuesta más, ¿sí? Pero algo sé ya. Así que por lo tanto eso sería por Peña y por la miel. Salto ahí. Muchas gracias. Le agradecemos mucho.
vamos a pasar a la segunda mesa. Si ustedes tienen alguna pregunta, por supuesto, pueden después dejarla para más adelante cuando vayamos a tomar el café. Ahora nos va a acompañar César Verdugo, que es jefe de proyectos del programa QAUC del Centro de Innovación de la Universidad Católica y coordinador del programa Emprende Tremún, que la asociación entre CONADI y el Centro de Innovación pretende fortalecer la iniciativa de emprendimiento indígena en la región metropolitana. Y Daniela Soto, que es investigadora del CIR y coordinadora de la Unidad de Antropología Aplicada de la Escuela de Antropología y del Centro de Estudios. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Primero que todo agradecer la gentileza que nos hayan invitado a nosotros para el Centro de Innovación y la Dirección de Emprendimiento. Es un agrado estar de manera pionera en este tipo de conversatorios, seminarios y por supuesto súper abierto a nuevas actividades, por supuesto. Nosotros en el 2017 comenzamos un camino, yo diría yo, súper enriquecedor y de muy alto impacto. Ocurrió que a mediados del 2017 llegaron algunos ejecutivos, personas que trabajan en CONADI, tratando de incorporar una nueva estrategia que la habían detenido por algún tiempo, y que era tener una incubadora para todos aquellos proyectos emprendedores, pueblos originarios, absolutamente todos, de las nuevas etnias que tiene la ley, y que con ello tuvieran este horizonte, a propósito de lo que comentaban los expositores anteriormente, algo occidental. Y como incubadora, INCUBUCE lleva ya 12 años fortaleciendo el emprendimiento de Chile. Tomamos este desafío considerando de que no éramos principalmente expertos como una incubadora de pueblos originarios, sino que todo lo contrario, estábamos hablando de proyectos que eran científico-tecnológicos, emprendimientos digitales, Big Data y todos esos conceptos anglosajones que lo hemos ido adoptando en el emprendimiento. Bueno, en la primera fase nos concentramos en ver todos aquellos proyectos que estuvieran en etapas tempranas. O sea, podría venir una persona natural desde el punto de vista jurídico, y tener una idea y a lo largo de 4 a 5 meses estar trabajando con nosotros para desarrollar sus proyectos. Eso fue en su primera etapa, que fue 2017-2018. Recientemente estamos a punto de terminar la segunda fase con CONADI, que trató de un programa de aceleración. También algo completamente diferente a lo que habíamos nosotros realizado con la aceleración. Porque en general el concepto de aceleración involucra recursos pecuniarios, requiere de plata que recibe el emprendedor, y nosotros como incubadora los ayudamos a realizar estos gastos en función de sus negocios. Como un caso único, realizamos esta aceleración con 25 emprendedoras y emprendedores que no recibieron, entre comillas, ni un solo peso. Y creo que ha sido uno de los programas que más participación ha tenido, incluso cuando los emprendedores reciben varios millones de pesos. Hablamos de 60 millones incluso, por proyecto. Entonces, cuando nos encontramos con programas así de potentes, nos gusta cantarle a los cuatro vientos de lo relevante que significa para nuestros pueblos originarios que consolidando y teniendo su cosmovisión y desarrollo que traen de sus familias, lo puedan incluir con estos conocimientos occidentales que tenemos. Lo digo de una manera casi entre seria y al mismo tiempo lúdica, porque los occidentales, los huincas, nosotros, y al menos los que respetamos nuestra tierra, también queremos lo mejor para nuestros pueblos originarios. Y en ese sentido, este programa calzó perfectamente con las necesidades que tenía CONADI y nuestro negocio, que es fomentar el emprendimiento, donde dejamos al emprendedor en el centro de él. Por tanto, imagínense que nosotros aterrizamos el viernes pasado de una gira tecnológica
con los ganadores de este segundo programa y nos fuimos a Nueva Zelanda. Entonces, Nueva Zelanda uno podría pensar, ¿para qué pegarse un pique tan largo? 8.000 kilómetros, 11 horas de vuelo y en inglés, que tiene que ver con nosotros. Y la verdad que tenemos un montón de tareas al debe, porque aprendimos un montón de desafíos y pasos por dar hacia adelante, no solamente desde un punto de vista político, sino también de cómo lo están haciendo las universidades y centros que les interesa que sus pueblos originarios estén en el lugar que corresponde. Para nosotros, como universidad y como centro de innovación, y por supuesto con nuestros socios CONAI, no tiene ningún otro lugar que llevarlos a donde corresponde a nuestras al menos 9 etnias reconocidas por la ley. En todo aspecto, y conversaron anteriormente los colegas presentes, hay mucho por avanzar, por cierto, hay un montón de desafíos, pero por otro lado, también yo podría decir que los trabajos que hemos estado realizando se han hecho siempre de la vereda del respeto, porque entenderán que el emprendimiento occidental, que es el que enseñamos y guiamos en la incubadora, puede, y de eso tenemos el caso exitoso de estos 2 años, puede ser perfectamente vinculado a lo que hacen ustedes en sus negocios, en todo sentido. Recuerdo la primera clase que tuvimos en nuestros talleres, workshops, en donde varios emprendedores me dijeron, esto no es lo mío. Me estaba hablando de modelo de negocios, de Canvas, de First Refusal, de palabras en inglés. Esto no tiene nada que ver con mi cultura. Y me permití decirle, dame la próxima clase. En la siguiente clase y en la subsiguiente se fueron dando cuenta que era súper fácil hacer un cruzado entre la cultura indígena que todos tenemos en nuestra sangre, querámoslo o no, y también todas aquellas herramientas que estamos recibiendo de todos lados del mundo y que las aplicamos nosotros en la incubadora. Entonces me pongo ahora la camiseta en donde pueden lidiar a lo mejor polos opuestos, o mejor dicho podría decir que fue donde 2 culturas completamente distintas se sentaron en una misma mesa y llegaron a un consenso. Como jefe del programa, creo que estoy súper contento de lo que no solamente los proyectos han tenido en sus avances, porque eso es súper evidente. Y por otro lado, también entender que todos aquellos pueblos originarios que migraron a Santiago, así como mi mamá nos hizo migrar desde Antofagasta y llegar a Santiago, significó para mí, para ellos y para todos nosotros cambios culturales. Tenemos emprendedores de pueblos originarios que ya no hablan sus lenguas porque se convirtieron en estos emprendedores urbanos, denominados así, y porque los tiempos desafortunadamente lo lograron de esa manera. Y fue junto con ellos que pueden rescatar tradición y por sobre todas las cosas su cultura en sus mismos negocios. A veces podríamos decir que, y con esto termino, a veces podríamos decir que un emprendedor que tiene un apellido indígena o que sus padres están en el sur y viven en Santiago o en el norte, no puede llevar algún negocio que esté asociado a sus raíces. La verdad que tenemos, les voy a nombrar un caso, porque tengo como 14, en donde se dedica este señor a hacer un servicio técnico de audífonos. Ustedes dirán, la primera pregunta, ¿qué diablos hace una persona de un pueblo originario, que dicho sea de paso se está extinguiendo, ya nadie habla la lengua de Evita, y que nos diga, ¿qué hace usted, señor, que viene de todo el linaje de Aguita y está reparando audífonos? Es que sabe que cuando me reparan el audífono, yo le agrego un código QR al servicio y baja cantos y todos aquellos instrumentos de Aguitas que se estaban perdiendo. Entonces, la pregunta que les dejo
¿es necesario vincularse a algún negocio tradicional, originario de nuestras raíces? Sí y no. Pero cuando es no, y con ayuda de algunos locos por ahí, podrían hacer que sus negocios hagan que sus raíces se vengan al presente y no mueran. Eso. Daniela, por favor. Bueno, buenas tardes a todos los que quedan. Lo primero es, bueno, agradecer la presencia de todos ustedes y señalar que la presentación que preparé, si bien es sobre todo académica, trataba de vincular distintos ámbitos o espacios para hacerla un poquito más comprensible y acercar las ciencias sociales al sentido común, ¿no es cierto?, de personas que no sean antropólogos, sociólogos, etc. Bueno, lo primero, un poco el contexto. El Ministerio de Desarrollo Social abrió el año pasado una convocatoria que básicamente buscaba levantar experiencias que ayudaran a la política pública a pensar cómo mejorar espacios de inclusión de poblaciones tradicionalmente excluidas o vulnerables, ¿no? Y en ese momento nosotros estábamos realizando un trabajo con el don Juaniceto y con su mujer Paula, y les propusimos a ellos ser parte, digamos, de postular, básicamente, para levantar en primera instancia la historia del LOF y el, digamos, objetivo académico, analizar la experiencia en términos de aquellos factores que pudieran iluminarle un poco a la política pública, dónde habían oportunidades o elementos que uno pudiera mejorar para lograr el objetivo, digamos, en este caso de apoyar la empresarización indígena, que en general tiene, digamos, está asociado a la superación de la pobreza también. Entonces, para ello hicimos un estudio cualitativo, hicimos bastantes entrevistas etnográficas, individuales, grupales, jornadas participativas, etc. Y usamos una estrategia de análisis, estamos usando una estrategia de análisis cualitativa, ¿ya? Un poco para contextualizarnos a todos, las experiencias que escuchamos en el primer panel son las experiencias de lo que concretamente está ocurriendo, y todo lo que las personas que hablaron dijeron, todos los también, tiene que ver, se enmarca, digamos, en un contexto donde hoy día en Chile las tasas de pobreza, de desempleo, etcétera, afectan mucho más a los hogares indígenas que a los no indígenas. Entonces, cuando las experiencias son de falta de oportunidad, efectivamente, digamos, las cifras del censo lo confirman de forma clara. Hoy día, ¿no es cierto?, contamos con un 12,8% de población que se autoidentifica como perteneciente a algún pueblo originario, y de esos el 80% aproximadamente es mapuche. Bueno, un poco para también contextualizar de dónde vienen estas políticas de emprendimiento que a Chile se le ocurrió desarrollar, decir que un agente clave en ese desarrollo ha sido el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y que, como no es inusual en Chile, ¿no es cierto?, los lugares que se miran siempre son espacios bastante lejanos y que no tienen mucho que ver con la realidad de Chile, en este caso Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Y las políticas que se miraron eran políticas de Estado, donde habían subsidios o préstamos o ya directamente bancarización de población indígena, y leyes específicamente que buscaban que los servicios del Estado, en los servicios del Estado se contratara por ley población indígena o servicios de empresas indígenas, etc. Con ese marco en la cabeza, el BID, junto, digamos, con personas del Estado en ese momento, desarrollan este programa Orígenes, que se impulsó en Chile, que fue muy breve y que
digamos, el espíritu del programa era entregar todas las herramientas técnicas de salud, digamos, un servicio completo a territorios, a comunidades para apoyar procesos de emprendimiento no a gran escala, sino que a pequeña escala, ¿ya? Y eso, digamos, consolida una serie de políticas que se han desarrollado, que como muy bien dijeron las ponencias anteriores, son muy pequeños subsidios que han hecho INDAR, Cercotec, etcétera, no para pensar en un gran emprendimiento, en proyectos de muy largo plazo, sino que cosas pequeñas, ¿ya? Y en ese contexto aparece el Programa de Desarrollo y Fomento Indígena, que es de Corfo, que buscaba romper esa lógica y dar grandes subsidios, ¿no es cierto?, para que las comunidades, las organizaciones indígenas pudieran emprender y desarrollar en los territorios, ¿ya? Entonces había una mirada de respeto a la autoridad tradicional, de apoyo, digamos, y de respeto cultural, y ciertos procedimientos que finalmente buscaban resolver la falta de apoyo, digamos, para tener créditos, préstamos en la banca. Y entonces no es que ellos pasaban la plata, sino que ellos daban una garantía, ¿ya? En la idea esto era, parecía una muy buena idea, al menos la gente que lo pensó, ¿ya? Y entonces en ese contexto que, bueno, nosotros conocimos al LONCO y empezamos a ir al Los Didaico, del que ya habló, solamente para ponerle números. Quizá hay 9 linajes que participaron de esta iniciativa que ellos desarrollaron. A la fecha de los informes había 196 familias, ya más de 300 personas que pertenecían al LOF, y como bien dijo el LONCO, 1.500 hectáreas que habían sido entregadas con una deuda de alrededor de 2.000 que se ha ido subsanando y que se espera que en los próximos años se termine de subsanar. Bueno, de más está decir más o menos dónde queda, ¿no es cierto?, que Temuco, Victoria, la gente ubica más Victoria, entonces Victoria a la costa. Bueno, para pensar en términos del emprendimiento, desde las ciencias sociales son muy buenos para hacer caldo de cabeza, ¿no es cierto? Y lo cierto es que la revisión de literatura del concepto de emprendimiento es bastante amplio. Y básicamente se entiende como creación de nuevos negocios o de invención de elementos, tomar oportunidades en el momento. No está muy claro a qué se refiere, pero hay ciertos elementos que lo encasillan. ¿Por qué tiene eso relevancia para nosotros? Tiene relevancia porque hay una forma en la que el emprendimiento se entiende desde los Wincas, es una forma que se lleva al Estado. Y es una forma, o eso es, digamos, lo que está detrás cuando a los pueblos, a las organizaciones indígenas se los invita a hacer proyectos de emprendimiento, ¿ya? Y hay dos distinciones que nos parecían interesantes, que es el emprendimiento comercial y el emprendimiento social, digamos como puntos relativamente opuestos de un mismo fenómeno. El emprendimiento comercial, el emprendimiento que los Wincas estamos más acostumbrados, que es un emprendimiento individual, con un foco en la rentabilidad del negocio solamente, que no tiene ningún vínculo con un territorio, no tiene ningún vínculo con la sociedad específicamente, sino que es una iniciativa que da plata. Y desde otra perspectiva, el emprendimiento social que se ha teorizado y que refiere un poco a los emprendimientos que tienen que ver con los territorios donde están, donde no hay una persona, sino que hay un grupo. Y entonces el foco también no está en la oportunidad que el mercado me da, sino en las necesidades de las personas, ¿ya? Obviamente la oportunidad de los territorios, pero no tiene que ver con aprovechar oportunidades, digamos, financieras, sino que oportunidades de desarrollo. Y hay otro concepto que voy a presentar sucintamente, que tiene que ver con un concepto de un teórico brasileño que se llama equivocación, ¿ya? Y él lo desarrolla para pensar en la labor de la antropología, que en general se ve como una suerte de traducción entre distintos espacios de lo occidental a lo indígena y entre distintos indígenas, etc. Pero se entiende que cuando un Winca, y en el sentido que va a aludir un poco al ejercicio colonialista de esta traducción, trata de entender otra cultura, no necesariamente la va a entender.
¿ya? Sino que ahí él entiende una parte que tiene que ver con su forma de pensar, que está moldeado así, y entonces él habla, digamos, de tratar de controlar esa equivocación. Ese es el espíritu del concepto. Pero a nosotros nos hizo mucho sentido cuando hablábamos con la gente del Estado, con asesores, con la comunidad, de que habían distintos tipos de emprendimiento. No estamos entendiendo lo mismo cuando hablamos de emprendimiento. Entonces, ese concepto lo voy a desarrollar un poquito después, de cómo, digamos, se aplica específicamente a lo que levantamos. Y el otro concepto que nos pareció interesante para, digamos, entender esta, comillas, equivocación, o este desentendimiento de un mismo concepto, es el concepto de campo, que también, bueno, viene de la sociología, un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, y básicamente alude a distintos ámbitos de la sociedad o espacios sociales. Y eso es muy relevante cuando uno piensa en emprendimiento indígena, porque si el Estado lo impulsa, o si es que se quiere insertar en la sociedad winca occidental, necesariamente tienen que coexistir distintos ámbitos o espacios, como pueden ser el espacio del emprendimiento winca con el espacio del emprendimiento, que voy a decir indígena, pero que cada territorio tiene su propia particularidad, con la burocracia del Estado, que es otro ámbito. Entonces, este concepto nos ayuda a entender un poco cómo además en cada ámbito los incentivos que esos espacios tienen son distintos. El incentivo político no es el mismo incentivo que el económico ni que el cultural, muchas veces que de los territorios indígenas. Y cómo existe, o en el fondo se ponen en juego recursos en esos ámbitos. Y entonces la gente se orienta a tratar de tener esos recursos o a ganarlos, digamos. Y eso a veces distancia, porque a pesar de que uno pueda, por ejemplo, querer sacar adelante un proyecto, el burócrata que está ahí haciendo el cheque, los papeles, no tiene el mismo incentivo que la persona que es su proyecto y lo quiere sacar adelante, o que el político que se compromete a no, si este proyecto va a salir. Bueno, entonces, respecto de este concepto de equivocación que comentaba, la diferencia, o sea, encontramos tres grandes diferencias en ámbitos que refieren a emprendimiento, pero que, digamos, en las entrevistas realizadas, las palabras con las que se referían, los marcos de sentido que tenían, cómo lo pensaban, identificamos que no estaban pensando en lo mismo, ¿ya? En, digamos, la misma figura con las mismas características. Entonces, por ejemplo, clásico, ¿no es cierto? Desde los espacios más políticos, cuando se piensa, no, vamos a hacer este proyecto y por favor dime qué es lo que necesita, no, esto, ya listo, se hace. Y ya, ok, ya hay un compromiso, y entonces, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del campo que le podemos llamar Nache, para ser específico, pero que es bastante transversal al tema indígena, si yo digo un proyecto es algo concreto, ok, se hace, y se hace de esta manera, y esto, y falta esto, y los pasos. Y del punto de vista, ¿no es cierto?, del burócrata, el proyecto es, ok, entonces estas son las bases, las cosas se rinden así, aquí tenemos 5 papeles, si usted quiere hacer este gasto me tiene que traer 6 papeles. Y entonces emprendimiento, la figura del emprendimiento se vuelve distintas cosas. Se vuelve proyectos, se vuelve formularios, oficios, etcétera, en la cabeza de los que digamos realizan la política pública, que son los administrativos. Se vuelve una idea, digamos, un check, una estrategia, digamos, de resolución de conflictos en la cabeza, digamos, política, en el campo político. Y para las comunidades se vuelve una realidad, o sea, tiene pies, cabeza, tiene un territorio, tiene un espacio, tiene gente, es un territorio, no es cualquier territorio, que eso también es muy importante. Acá, digamos, el campo, digamos, más político y más administrativo no tiene un vínculo con el lugar. Un emprendimiento es un emprendimiento en cualquier lugar. Desde el punto de vista situado, los emprendimientos tienen todas las diferencias posibles habidas y por haber en función de los territorios y las historias que hay detrás de esos territorios. Entonces, lógicamente, cuando la política pública, desde lo político y desde lo administrativo, quiere abordar territorios y proyectos de emprendimiento,
hay un choque, porque no están entendiendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, digamos, para denominar a grandes rasgos qué es lo distinto, tendríamos que decir que en términos de sentido el para qué es muy distinto, y eso marca los proyectos, digamos, desde la raíz hasta lo final. La forma, cómo es que yo creo que ese proyecto se tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, los tiempos del político, los tiempos administrativos no tienen nada que ver entre ellos, y además no tienen nada que ver con las comunidades o los espacios donde esos proyectos se desarrollan. No hay espacio, por ejemplo, para el Huetripantu. Oye, no, lo que pasa es que esto tiene fecha de vencimiento tal día, y entonces no hay nada que pueda alterar eso. Y pasa también, ¿no es cierto?, con las figuras que el Estado desarrolla para poder atraer a las comunidades o emprendimientos que tienen formas limitadas. Uno no puede ser, qué sé yo, una empresa que no es una sociedad por acciones, que no es una cooperativa, la organización territorial, si no es comunidad como personalidad jurídica, entonces no puede ser. Entonces, ahí hay un choque, digamos, importante en términos de las estructuras en el campo de lo administrativo, las estructuras políticas, y que están en posición de poder respecto de las estructuras, digamos, más propias de cada territorio, que además tienen diferencias culturales muy grandes, no solo entre pueblos, sino entre territorios. Bueno, los tiempos, y finalmente hay un tema de poder, de hegemonía, de que es distinto que el Estado se pare a hablar de emprendimiento, que los pueblos indígenas se paren a hablar de emprendimiento, porque la relación de poder es muy desigual, y eso es muy, digamos, muy claro en el análisis de los resultados, y tiene consecuencias muy claras también para el desarrollo de los proyectos. Bueno, entonces un poco cuando se piensa en emprendimiento indígena y que uno dice, qué bueno, o sea, hay un proyecto y las cosas se llevan a cabo y fin, no es así. Hay muchos campos que interactúan en ese proceso, y son campos que entre ellos no tienen, digamos, espacios de diálogo para aclarar qué es lo que están entendiendo en cada espacio del proyecto. Entonces, por ejemplo, emprendimiento involucra un campo burocrático, que ya lo dije, un campo político, involucra también un campo económico, lógicamente, un campo que es propio de los territorios, que en este caso es Nache, pero podría ser muchos otros territorios, y además en los mismos territorios tampoco es que lo diga la comunidad y es una misma cosa. El Winca está acostumbrado a pensar comunidad y, bueno, todos se llevan bien, hay relaciones increíbles, es como el comunismo. Sí, nada más lejos de la realidad. En el fondo, las comunidades tradicionalmente se organizaron por familia, y entonces, digamos, este caso y distintos casos, las comunidades son las personalidades jurídicas que el Estado obligó a esas comunidades a hacer. No tiene que ver con la forma interna en la que se organizan. Entonces también ahí hay un desfase, una equivocación, que cuando uno piensa comunidad, y cuando el Estado piensa comunidad, y cuando las comunidades piensan en las comunidades, no están pensando tampoco en lo mismo. Así que para cerrar, algunas conclusiones que más que nada digamos, van hacia la política pública. La importancia de hacer, digamos, que yo creo que está más que repetido y no hay que cansarse de repetir, hacer políticas públicas con las personas a las que esas políticas públicas se van a aplicar en esos territorios, conocer esos espacios, saber diferenciar. No pueden hacer políticas indígenas, porque no son los indígenas, tienen muchísimas diferencias, no solo entre pueblos, sino entre, entre pueblos indígenas, sino entre ellos mismos. Importante también la focalización en capacidades colectivas. La focalización en capacidades individuales no logra el mismo efecto que cuando uno piensa en capacidades colectivas. Digamos, la política pública en términos de diagnóstico de las entrevistas también que pudimos hacer, no tiene modelos de trabajo interdisciplinarios, no hay competencias. Entonces el Estado también tiene una brecha muy grande, que esto tampoco es ninguna novedad, el BID también lo vio cuando desarrolló este programa. En el Estado no hay capacidad, digamos, no hay conocimiento intercultural, ergo no hay posibilidad de hacer un trabajo
realmente intercultural y multicultural, o multicultural. Bueno, yo creo que, digamos, uno de los elementos que alumbra este estudio que hicimos también es que desde el Estado no hay un conocimiento de que existen estos distintos campos. Entonces, se topan como con la realidad de que dijeron algo que después no pueden cumplir porque lo burocrático no lo permite. Entonces, también es importante para la política pública integrar estos distintos espacios y saber que existen estos campos y que hay espacios en los que van a chocar y espacios en los que pueden caminar, digamos, juntos. Y lo otro es que también es importante, digamos, y las experiencias que comentaron los Daniel anteriormente también lo muestran, que es muy importante, no es solo, necesito un indígena, ya, ven para acá. No, sino que si yo conozco el territorio, también hay una capacidad distinta de integrar personas que tengan conocimiento de su territorio, de su historia. Y por tanto, cuando se piensa en políticas públicas para territorio, esas personas sean las más idóneas para hacer ese diálogo. Y lo último, un poco como recomendación, digamos, que básicamente es cambiar el foco. Y que tiene que ver con partir de un diálogo, no de una necesidad, digamos, o de un indicador que muestra una encuesta, etcétera, que tiene que ver con lograr un entendimiento, de escuchar realmente, no de llegar a hablar, sino de escuchar lo que los distintos espacios tienen que decir, de desarrollar metodologías que apunten a la co-construcción y a entender que hoy día el Estado está en una posición de poder y entonces tiene que hacerse responsable de eso también, y por tanto que la implementación también sea conjunta, no una implementación que digo, bueno, dime cómo aquí está, dime cómo te fue, y que usualmente no es un resultado óptimo, que haya un acompañamiento en el sentido de que si es necesario transferir ciertos conocimientos, esos conocimientos se transfieren de forma permanente, y lo más importante es que haya una reevaluación, porque en la idea las cosas pueden sonar muy bien, pero cuando se están desarrollando hay veces que aparecen elementos que no estaban contemplados. Y eso es muy importante pesquisarlo al inicio de la producción de esos elementos y ir mejorando los programas y las políticas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que todavía permanecen aquí. Yo creo que ya es... si alguien tiene alguna duda, rápido. Yo. 2 minutos tenemos. Muy interesante ese estudio. Nosotros somos 2 profesores que estamos construyendo el perfil del emprendedor mapuche a propósito del trabajo con emprendedores mapuche en el Centro de Desarrollo Local en Villarrica. Y una de las cosas que encontramos y que se contrapone un poco con lo que tú decías es que el perfil del emprendedor mapuche mirado con la óptica occidental, los modelos de negocio no acomodan para poder enseñarlo. Y de hecho nosotros empezamos a estudiar este tema porque nos dábamos cuenta que justamente las traducciones no servían, porque no se entendían, porque no tenían sentido. Y construimos con un grupo de emprendedores mapuche a través del perfil de los latinoamericanos, que son distintos además a los perfiles de los europeos, y distanciamos esos perfiles. Y lo que hicimos fue saber qué características tenían los mapuches, los emprendedores mapuches, que podían potenciar sus desarrollos manteniendo su pertinencia cultural. Y eso no está en las políticas públicas ni está previsto en la enseñanza de los modelos de negocio. Yo creo que ahí hay mucho que hacer. Y creo que cuando uno occidentaliza la enseñanza de los modelos de negocio, está haciendo que sea un emprendedor cualquiera. No sé si entiende lo que estoy tratando de decir, y no manteniendo esa pertinencia cultural y ese valor del territorio. Y nosotros lo aprendimos con los emprendedores mapuche de Villarrica, que ellos nos enseñaron de que nosotros no sabíamos enseñarles los modelos de negocio. Y aprendimos tanto
que además ellos tienen como 3 características que son diferenciales de los latinoamericanos y que podrían potenciar mucho más su perfil emprendedor. Eso, quería aportar eso. Yo escuchando a ¿cuál es tu nombre? César. A César, dice que trabajó con un proyecto de incubadora de negocio con plata de la CONADE. Pero además yo pienso que tiene un discurso muy paternalista. No te das cuenta, como pueblo. Nosotros no somos tus pueblos indígenas, porque decir nuestros pueblos indígenas. ¿No? Yo pienso que tienes que parar ahí, decir los pueblos indígenas, porque tenemos que ponerlo en el mismo nivel. Ya eso pasó cuando decían no, nuestros pueblos indígenas, eso hace rato ya no. Yo pienso que eso tiene que cambiar, porque hay una falta de respeto, ¿entiendes? Entonces, y también no somos las etnias, nosotros tenemos que decir quiénes somos, a lo mejor para los académicos, para las universidades, para los somos las etnias, pero cuando estás con nosotros no lo puedes decir, nosotros somos los pueblos. Yo adelante hice una comparación, ¿qué es un pueblo y qué son los chilenos? Los chilenos es un pueblo, porque yo digo un pueblo tiene un idioma, tiene una forma, un modelo de desarrollo diferente al que está instalado acá. Tenemos deporte, tenemos espiritualidad, tenemos de todo para poder desarrollarnos, pero el Estado quiere imponernos su modelo de desarrollo. Entonces, yo pienso que eso tiene que haber más respeto y escucharlo. Yo pienso que cuando hacemos un modelo no sé si de negocio, porque son otras formas de desarrollo que queremos nosotros para los territorios. No es solamente pensar en las personas, el desarrollo tiene que ser de todas las vidas que están, se llama Mapunun, de los elementos tangibles y de los intangibles que se han perdido en los territorios, porque el Estado ha perseguido a nuestros a la gente que pensadora, a los quinches, a las machas, a los loncos, porque no entendieron el conocimiento de ellos. Nuestro conocimiento, no el conocimiento de ellos, sino que nuestro conocimiento. Y entonces pienso que estamos lejos de llegar a un entendimiento cuando no se nos llame y sentémonos a ver qué hacemos para este territorio. Lo primero, nosotros pienso que somos una sociedad mapuche, tenemos muchas formas de ver el desarrollo, pero lo más importante aquí es que apego a la tierra, queremos la tierra primero. Y entonces el programa Origen, eso pasó hace rato ahí. El programa Origen se instaló cuando la gran cantidad de comunidades estaban luchando por recuperar su territorio en los años 90, a finales de los 90. En el gobierno si no recuerdo, el gobierno de Lago se instaló el programa Origen para también hacernos emprendedores, empresarios. Ahí surgimos nosotros también en el turismo con la visión más completa del turismo. Nacieron los empresarios indígenas, mapuches, en el territorio allá. Y perdimos de foco lo principal, que es la recuperación de la tierra. La tierra en su concepto amplio, el bosque, el agua. Pienso que si no tenemos el agua, no recuperamos el agua, y no hay ningún emprendimiento que persista en el tiempo. El agua es la vida, el agua es el futuro. Ya mi gente, hasta la séptima región hay sequía para que no llueve. Nosotros también tenemos algunos territorios donde reparten el agua. Y pienso, cuando nosotros recuperamos territorio y tenemos un bosque, dicen los mapuches, ¿para qué quieren el exterior de la tierra? ¿Para tenerla botada? Si está produciendo el agua, está produciendo buena calidad de aire, está produciendo la vida de los animales, de los pájaros, de los insectos, porque así es la sustentabilidad, así es la vida. Y este mundo se está muriendo porque han roto toda la biodiversidad que existe en la tierra. ¿Quieres contestar algo? Mira, no sabría por dónde partir en la respuesta. Podría fundamentarme en que la ley lo define así. Podría decir que en términos académicos los modelos de negocio son
desde A hasta la J. Creo que desde el punto de vista como una incubadora, y muy en lo personal, pudimos capturar lo mejor de cada uno de sus emprendedores, sin importar de dónde venían, y ellos encontraron un lugar para poder desarrollar sus ideas, para desarrollar sus familias y para sustentar a sus hijos. Si somos pueblos o no pueblos, nacimos en Chile, por consiguiente somos chilenos. Y me podría ir mucho más en la profunda, pero quizás es llamar que dentro de estos diálogos, conversarlos en paz es mucho más sustentable aún que mantenerlos con una cierta intencionalidad negativa. En lo particular, porque al decir no quiero malagestar a nadie, desafortunadamente la ley lo define así. Que esté bueno o malo es otra cosa. Que hayan brechas y que hayan diferencias entre todos nosotros, por cierto, lo existen, pero depende de nosotros que esas se acorten. Que las investigaciones académicas, luego con esfuerzos públicos y articulaciones de otras instituciones, como lo es CONADE, como lo es Corfo, Cercotec, pueden potenciar y desarrollar esto sin perder pertinencias culturales. Y de eso estoy seguro, por experiencia profesional y, créanme, y emocional. No quiero extenderme más. ¿No? Bueno, le agradezco a nombre de todos su presencia, y quiero agradecer especialmente al equipo de asistentes de Proyecto Anillo, ¿cómo se llama? Perdón, Alejandra, Fernanda, Valentina, Sofía y Constanza, que están afuera, que ayudaron en la organización de este evento. Muchas gracias. Afuera hay un café para seguir conversando o explorando los múltiples disensos que surgieron en las dos mesas. Un aplauso, por favor.